Lo primero es el setup. Aquí está el Kinect a una distancia más o menos de 80 centímetros de donde tengo mi celular, en este caso, con todos los audios para poder ocupar en este juego, que son los comandos de voz. Voy a empezar a jugar. Recomiendo primero, si van a ocupar un celular para los comandos de voz, tenerlo sin notificaciones o todas las notificaciones apagadas, porque de repente por sonar una notificación hace que el celular suene más bajo y el juego no lo reconoce. Segundo, también recomiendo jugar el juego sin tanto volumen por si el Kinect se llegara a confundir y escucha, no sé, alguna explosión, como si fuera un comando de voz. Ahora voy a intentar hacer una torreta láser en el cuadrante alfa. Lo primero es darle pausa al juego, después elegir el audio acá en el celular, teléfono, computador, tablet, lo que sea que ustedes tengan. Por ejemplo, en este caso, ahí está, el primero es, ahí está, Will Laser Turret Alpha Quadrant. Build laser turret alpha quadrant. Lo ponen a un volumen Build más o menos laser turret fuerte alpha para que el quadrant. Kinect pueda escuchar. Build laser turret alpha quadrant. Esperan que termine de Build sonar, laser turret alpha quadrant. quitan la pausa. Build laser turret alpha quadrant. Build laser turret alpha quadrant. Después que la construya, le dan pausa de nuevo y le dan pausa al audio porque si no va a seguir y es molesto, una. Y dos, a veces el Kinect también se marea tanto rato con el audio. Bueno, acaban de ver que yo estaba hablando nomás y el juego creyó que dije resume game y quitó la pausa. Y nunca dije resume game, ni siquiera estaba hablando en inglés. Pero ya. Y así es como se ocupan los comandos de audio. Cada vez que quieran ocupar un comando, tienen que darle pausa, elegir el comando en celular, lo que sea donde tengan el audio, esperar que suene una vez y después quitar la pausa para poder que el Kinect escuche desde el principio el audio que quiera que ustedes vayan a ocupar. En este caso ya tengo energía para otra torreta, ahí está. Vamos a darle pausa. Y esta vez quiero una torreta en el lado beta, pero una torreta de shock. El problema es que por mucho a veces que esto sea un audio generado o cosas así, y no es una persona, a veces el juego simplemente se confunde entre beta, bueno, es beta en inglés, pero beta, y delta. A veces crea las cosas en beta, a veces crea las cosas en delta, a veces las crea al revés. Yo digo beta y lo crea en delta, o delta y lo crea en beta, o simplemente nunca crea nada. Y el problema con eso es que en los momentos más cruciales uno está hablando que el audio suena, suena y suena y no pasa nada y esos segundos son vitales. Pero mientras más enemigos haya, es más difícil que el juego pueda construir en beta. Entonces, mi recomendación es primero partir construyendo en beta o cuando hay tantos enemigos ocupar Shockwave y después de Shockwave construir en beta. Pero ya, a ver si me resulta que construya la torreta de choque en beta. Primero aquí está el audio. Build shock turret beta quadrant. Build shock turret beta quadrant. Build shock turret beta quadrant. Ahí pasó, no Build entiendes. shock turret beta quadrant. Cuando esto pase, Build shock turret beta quadrant. Build shock esperan, le dan turret pausa beta quadrant. a que suene Build una o dos shock veces. turret beta Lo intentan de nuevo. Build shock turret beta quadrant. Build shock turret beta quadrant. Build shock turret beta No, no hay quadrant. caso. Build shock turret beta quadrant. Build shock turret beta quadrant. Build Entonces, shock en turret este caso beta vamos a quadrant. cambiar que no sea Build shock beta y que turret construya en beta delta. quadrant. Build shock turret delta quadrant. Build shock turret delta quadrant. Build shock turret delta quadrant. Y ahí Build funcionó shock turret inmediatamente. delta quadrant. Si el gran problema es beta. De repente el juego simplemente construye el tiro, otras veces como ven había muy poco enemigo y simplemente no construyó. Entonces beta es peligroso y para las dificultades mayores mejor no, o sea, no dejar beta para el final, sino que al principio o cuando esté muy libre.
cosas de que después no requieran beta entre medio de toda la pelea y perder tanto tiempo. Ahora vamos a probar otro comando que no sea de torreta, sino que lo que puede ocupar bots, que sería en este caso que haga deploy mines. Voy a buscar el audio acá por mientras en el celular. Vox deploy Y ahí mines. está. Ahora voy a quitar la pausa. Vox deploy mines. 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 Vox deploy Bueno, mines. Vox deploy mines. Vox deploy mines. ahí está. Ahí deployó el mines. Yo parece que me equivoqué y las deployé antes. O simplemente se mareó. Ahí. Recién acaban de ver. Por estar hablando, el juego simplemente cree que le estoy diciendo que salga del juego o que le quite la pausa y todo. También eso es importante. Jueguen este juego, ojalá solos, o si están con alguien, o jueguenle, no sé, dame un tiempo de más o menos como media hora es lo que demora, o un poco más, depende después cuánto tiempo estén busteando la energía para poder pasar los niveles más difíciles. Pero eso con otra persona también se hace difícil porque el Kinect simplemente no reconoce, escucha voces nomás. Y ya, voy a seguir intentando colocar la torreta en Vita. Build shock turret beta quadrant. Build shock turret beta quadrant. Y como vieron, lo hizo a la primera. Ahora vamos a colocar una torreta de láser en gamma. ¿Por qué no construyo torretas de rocket? Porque ya tengo ese logro, entonces por mientras estoy avanzando en otros logros. No es que haya problema con eso. Build laser turret gamma quadrant. Build laser turret gamma quadrant. Build laser turret gamma quadrant. Ahí está. Simplemente por estar en las primeras dificultades no he puesto pausa cada vez que ocupo el audio, pero más adelante tienen que darle pausa. Y así se ocupa esta solución para la gente que o no habla nativamente inglés, como yo, o que simplemente, no sé, es mucho más fácil decirle a esto que empieza a hablar y habla siempre de la misma forma, entonces Kinect no se confunde tanto. En la cambio, es que hay que darle pausa, ocupar audio, después pausa, ocupar otro audio, pausa, ocupar otro audio. Si uno no lleva más o menos la idea de en qué va en la pelea, de repente acá uno se confunde o se olvida de que, tenía que, no sé, ir a la derecha y uno va para la izquierda y se encuentra con enemigos o lanzó una... ¿Cómo es esta cosa? Se me olvidó el nombre, acá los tengo así, como estoy hablando en español y los nombres están en inglés, de repente me confundo. Las Gravity Bomb o los Nuke, a veces uno lanza y si no recuerda dónde está, a veces lanza donde uno está y pierde un poco de tiempo. Y eso sería el problema. Ya puedo ocupar Shockwave, a ver si resulta. El problema a veces es con Shockwave. Shockwave el ocupado por bots, no el Shockwave ocupado por uno, la navecita chica. Aquí está Shockwave. Vamos a empezar a ocupar Shockwave. 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 Bien. De repente me ha pasado que al ocupar Shockwave y dejar andando el audio que diga Shockwave, Shockwave. a veces el Kinect cree que estoy diciendo Quick Game Shockwave. y cree que quiero salir del juego, me pregunta, ¿estás seguro? Y después el segundo Shockwave dice sí. Entonces me ha quitado del juego. Hoy me ha pasado como unas 3 veces. Como ven ahora justo no está pasando. No es común que pase, pero puede llegar a pasar. Así que cada vez que ocupen Shockwave tienen que preocuparse de pausa, Shockwave, pausa, parar inmediatamente el audio de Shockwave por si acaso y revisar que después de que vuelvan de la pausa que estén en Resume Game y que no vaya a ser que el juego escuchó Quick Game y que le digan que sí y quieren salir del juego y pierden todo lo que han avanzado. Y eso sería por el momento. No recuerdo nada más importante que decir con respecto al setup de cómo hacer que esto funcione y ya vieron que funciona. El problema, tal como dije, es Vita, que de repente Vita
no construye o sí construye o construye en Delta o está mareado todo el juego con construir en Vita. Y si están en una pelea muy importante con tantos enemigos que le están haciendo surrounding, a veces simplemente es mejor dejar lo que sea que esté en Vita para construir para después. Y se preocupan ustedes de, no sé, ocupar otros poderes, ocupar poderes de bots, o ocupar Shockwave, o las Gravity Bomb, o las Nuke. Pero si ven que no pasa la primera, mejor intentar otra cosa, o darle pausa e intentar de nuevo. Pero si no, mejor ver otro aspecto, ocupar otro poder, porque he perdido varias veces por intentar estar haciendo que construya en Vita cuando simplemente no quiere construir en Vita. Y eso, espero que este setup y la idea de cómo intentar jugar este juego les resulte. Yo pude completar los logros de la 1 a la 40 con este modo. Y ahora estoy simplemente sacando los logros que son bustear, de matar tantos enemigos, de construir tantas torretas. Así que suerte y espero que esto les sirva mucho y saquen ese logro que tiene... No es tan difícil después que uno se aprende el juego, pero al principio yo simplemente pensé que no lo iba a lograr.